Bueno, queridos patitos, estamos con el libro de Alfonso Guerra, Dejando atrás los vientos, Memorias 1982-1991. Este libro, que adquirí en Reread en Santander, porque de masoquismo vive el hombre a veces. Me gusta leer a todos y de todo, y hubo una persona que no es su seno, que se le ocurrió la brillante idea de regalarme la tercera parte de las memorias de Alfonso Guerra. Esos que van de 1991 en adelante. Era una trilogía y yo estoy leyendo la segunda parte ahora. Hemos de decir que Alfonso Guerra, sevillano, 1940, socialista, que tuvo responsabilidades muy importantes después de Suresnes con la vicesecretaría general, tras Felipe González Márquez, secretario general del Partido Socialista, líder de la oposición de 1977 a 1982, en el que Alfonso Guerra era el azote y martillo de herejes de la bancada socialista, también para mantener pintas las filas, hasta que en octubre de 1982 el Partido Socialista Obrero Español obtiene la victoria con 177 diputados, más los 25 del Partido Socialista de Cataluña, el partido hermano en Cataluña, 202 diputados de 350 escaños. Una mayoría súper amplia, incluso mayoría absoluta, y si no incluían al PSC, que evidentemente sí estaba, a pesar de que durante esos años hubo, hasta que desapareció esa práctica, un grupo parlamentario aparte del socialista, de socialistas vascos y de socialistas catalanes. Ese año 1982 fue el de la ruptura del PSE, naciendo el PSN. Fue el año de la entrada en vigor de la ley de mejoramiento del fuero en Navarra, incumplida en buena parte hasta el presente. Y evidentemente es el año de la llegada de estos dos señores en el balcón aquel, con los brazos juntos, de la victoria, de la noche, de las elecciones generales, en las que Leopoldo Calvo Sotelo, el olvidado, tengo por ahí sus memorias, las leeré y cuando estén leídas vendremos evidentemente aquí a hacer un vídeo comentando un poquito ese periodo entre febrero del 81 hasta diciembre del 82, 2 años prácticamente, en donde parte de lo que heredó el Partido Socialista pareciera, por lo que entra el Alfonso Guerra, que venían a terra nullis, es decir, llegaban a un absoluto erial donde no había nada, no había ninguna herencia, y eso lo ejemplifica en ese momento en el que, llegando a Moncloa, al despacho de la vicepresidencia, va al lugar donde está la caja fuerte y descubre que no hay nada, absolutamente nada, lo cual yo discrepo de la teoría, no creo que sea muy verosímil que sea tan así. Quizá es una de estas formas poéticas, a este Alfonso le gusta la poesía, de describir una situación en términos conceptuales. Porque el libro fundamentalmente empieza y discurre en buena medida a través de reflexiones poéticas y políticas que uno que quisiera entrar a degüello a entender el periodo, pues seguramente este libro no sería su libro. No. Si alguien piensa saber cosas que uno entendería a través, por ejemplo, de la hemeroteca del buitre, con la mata, el señor la mata, tampoco. Puede haber pasajes que puedan servir para incorporar a vídeos de, por ejemplo, la hemeroteca del buitre, pero la gran línea fundamental trata de poesía, de historia, de personajes, a la hora de la política, de la reflexión, de la vida, de sus hijos, de el carácter universal de este sevillano, con raíces en sus hijos, esa vocación cultureta
y la relación con ciertos personajes que aparecen un poquito, pero no demasiado, para que no parezca que es un libro de exponer cuentas perdidas o de peor, arreglarlas y ajustarlas. Y por lo tanto este libro es bien interesante a la hora de ser complemento, pero no puede ser pieza central. Evidentemente no explica el periodo, explica un poco a la manera del autor cómo vivió en parte ese periodo. A pesar de que, siendo 9 años de explicación, los necesarios, porque son 9 años de vicepresidente, se queda muy corto. El autor quiere explicar lo que quiere explicar. Ya hay aspectos que son imprescindibles, como por ejemplo las elecciones. Tiene que haber un paso de las elecciones, las del 86, porque las del 82 seguro que es el colofón del primer libro, aquel que va del 40 al nacimiento hasta el año 82. Las elecciones del 86, las elecciones del 89, el referéndum de la OTAN de 1986, de marzo, y otros acontecimientos subestatales, estatales, internacionales, a la hora de transmitir esta vocación de servicio sobrevenida y que el autor parece querer dejar como si fuera una pesada carga, basándonos en ese señor que tenía que subir la montaña todos los días con la piedra y luego volvía a bajar. ¿Era la piedra de Sísifo o no era Sísifo? Es tu oportunidad de ponerme en evidencia. O no, tal vez. Estos griegos, qué locos estaban, un poco como los del Partido Socialista, con su dificultad a la hora de tener un esquema que pareciera las incompatibilidades. Un esquema que en principio tenía el PNV de incompatibilidades y de bicefalia, pero el Partido Socialista quería tener en principio algo parecido en función de que querían simplemente exonerar de esa carga útil a el presidente y vicepresidente, es decir, al secretario general y al vicesecretario general, con Ramón Rubial de presidente de la entidad, que era el patriarca durante 20 años, hasta su fallecimiento en 1999, durante el 79 al 99, fue el viejo adalid y arcano de las esencias históricas del partido, y evidentemente en el libro también está atravesado lo que acabará colisionando el 4 de diciembre de 1988, como es el duelo entre el partido y el sindicato hermano, UGT, porque el pacto del Betis, que no es objeto evidentemente de este libro, sino estará en el anterior porque es antes del 82, pero vamos a comentarlo un poquito porque tiene que ver el pacto del Betis entre Felipe González, Alfonso Guerra y Nicolás Redondo Urbieta. Pues evidentemente queda esa pugna que podría haberse dado y evidentemente la idea de que bueno, en alguna parte del libro lo dice, que en el Comité Federal Nicolás Redondo habla como si fuera el secretario general y el presidente del gobierno de España, no siéndolo. Pero podría haber sido el que en Sureste hubiera salido como secretario general del Partido Socialista Obrero Español. Pero para no luchar, se conformó con la dirección del sindicato, dejando la dirección del partido a Felipe González. Tal vez, y solo tal vez, esa página que habla de las elecciones vascas del año 86 y del gobierno coalición surgido en el año 87 en el País Vasco con el Lehendakari Ardanza y con el vicelendakari el señor Ramón Jauregui Atondo, pues lo mismo que en ese ámbito tenemos una dificultad de comprensión por parte de los sindicatos afín al PNV de que en un gobierno de coalición es necesario dar carteras al enemigo. Enemigo entendiendo como el adversario, porque algunos piensan que es algo más. Y por tanto, siendo ELA un sindicato de trabajadores, pensaban que la cartera de trabajo iba a estar no solamente en el PNV, sino también en sus manos. Y ver que no solamente no la tiene el PNV, no está en sus manos,
sino que va a ser entregada al Partido Socialista y a la UGT. Eso les llevó por el mal camino, por la tierra de los demonios. Pues en el caso del Partido Socialista pasó algo parecido, dado que ese reparto de tareas seguramente implicaba cierto control de algunas áreas ligadas al trabajo y la economía por parte de UGT, sobre todo teniendo en cuenta que había la lucha con comisiones obreras, la salida del franquismo y la situación en la transición y todo esto. Una situación que fue diferente de lo que el sindicato pensaba que podía ser. Sobre todo con esa visión del señor Felipe González, tal vez ligada a ciertos sectores de la llamada Beautiful People, de pensamientos más liberales, en lo económico y lo social, y que llevó, por ejemplo, a Boyer a tener representación en el Consejo de Ministros. Con esa situación en donde luego Carlos Solchaga heredaría ciertamente el puesto, con esa visión quizá un poco alejado de los socialdemócratas, teniendo en cuenta la idea de que Alfonso Guerra habla de la disociación entre el mensaje y la acción de gobierno desde el Consejo de Ministros. Entonces veríamos una situación en donde hay esa tensión, esa pulsión entre el sector aparentemente liderado por Felipe González y el sector aparentemente liderado por Alfonso Guerra, va tejiendo una disociación que va continuando y profundizando a lo largo del libro, a pesar de que no sea el objetivo del libro. Pero no puede evitar poner encima de la mesa esa situación. Una situación que se verá en su máxima tensión en el otro libro, que ya comentamos en su momento, el de la tercera parte, a partir del 91 en adelante. Hasta 2017, creo recordar. Lo cual me lleva ciertamente a otro aspecto bien interesante en retrospectiva. Ahora parece que Alfonso Guerra y Felipe González están comiendo del mismo plato a partir de un piñón en contra de Pedro Sánchez. En este libro, si uno lee este libro, va a encontrar asuntos de terrorismo, de acusaciones de golpe de Estado, acusaciones de ilegitimidad y de ilegalidad por parte de la oposición, de juegos con el referéndum y las elecciones en 1986, que no desmerecerían el del 23 de julio de 2023 por parte de Pedro Sánchez, para desarmar y desarticular la oposición. Por tanto, debe de quedar claro el hecho de que la posición de aquel Alfonso Guerra replicaría las posiciones de este Alfonso Guerra de 2023. No es coherente algún posicionamiento respecto a las acciones del actual gobierno socialista de coalición con aquel gobierno socialista, más allá de la presencia o no de ciertas personas, lo cual me lleva a pensar que la vieja guardia quiere controlar el futuro. Lo intentó con Zapatero, lo pudo en cierta medida. Ramón Jáuregui Atondo, que fue ministro de Presidencia en el año 2010-2011, estuvo a punto, y estaba todo previsto, para que Paca la Culona saliera de Cuelgamuros en dirección a donde está ahora, en 2011. Y por el que dirán, no quiso el Partido Socialista. Y por tanto, ese miedo atávico a una situación que Alfonso Guerra denuncia en el libro, de memoria, de los derrotados, aquellos que no fueron vendidos a través de un estanco o de una canonjía por el régimen porque habían sido víctimas de los alzados. Una situación que contrasta con las declaraciones en 2023 de Alfonso Guerra. Un Alfonso Guerra que ha tenido mala vejez. Aquel que hablaba al pueblo de los descamisados, que hacía campañas electorales magistrales y que sabía dominar la escena y que tenía relaciones internacionales, Unión Soviética, Italia, América Hispana, que habla de los elementos de Sevilla como capitalidad del
ámbito em, del ámbito de la Feria Internacional de Sevilla. Es de curro, ¿eh? También Madrid fue capital cultural y Barcelona 92. Por supuesto, los Juegos Olímpicos, muy importantes. El año 92, el año previo a la caída. Pero es que Alfonso había caído el año anterior. Con el asunto de su hermano, ¿eh? Que estuvo tiempo en aquel despacho de Sevilla. A pesar de que, evidentemente, si uno compara lo que pasó con el hermano de Alfonso Guerra con otras cosas que se han sabido después, quedan en mantillas. Y por supuesto, para ciertos asuntos, pone en valor la teoría que se ha especializado ya en aquella época, pero después también, de que al Partido Socialista había que ayudarle, porque, en buena medida, el capital apoyó a la Operación Roca, operación que está olvidadísima en el presente, que no querían una alianza popular para nada en el año 86, pero demuestra, ciertamente, retrospectivamente, que una campaña con dinero de sobra, con medios, con todo de a favor y con 0 escaños fuera de Cataluña para Convergencia y Unión. Es decir, que puedes poner todo de tu parte, pero la operación puede fracasar como la Operación Roca. Y puede haber un producto que sea sencillo, que no tenga en principio un gran predicamento, pero puede tener éxito. Así que por ese lado es esperanzador el libro. Pero ciertamente oculta ese verdadero cariz cuando dice que dejaron solo en el referéndum al Partido Socialista, del de la OTAN, y que hubo que incurrir en unos gastos que luego la cosa fue mal y acabó un poquito en corrupción. Y eso, en parte, se suele hablar de la hipótesis de que, bueno, es que le obligaron a ello, la gente de España es un poco desagradecida, un partido de Estado, un partido socialista que había sido pilar de la democracia, que había llevado a la estabilidad al país, fue dejado a su suerte y teniendo que poner encima de la mesa préstamos de bancos, y eso evidentemente llevó a salir por la puerta trasera y eso llevó a ilegalidades, pero porque les obligaron, ¿eh? ¿No? Si ellos hubieran tenido la disponibilidad que otros tuvieron para financiación y demás, pues no hubieran tenido que recurrir a cosas ilícitas. Ya se sabe. Pero bueno, ciertamente el, el momento de revisar el pasado, sobre todo cuando, bueno, pues se quiere hacer unas memorias políticas de reivindicación de ese pasado desde la visión del vicepresidente y vicesecretario general del Partido Socialista Obrero Español, bueno, pues ciertamente puede estar sesgado en un determinado sentido y evidentemente no es la piedra pétrea de las leyes de la historia para el periodo y tampoco evidentemente es la referencia obligada para entender el paso de Alfonso Guerra por la vicepresidencia del gobierno de España. Pero ayuda a las reflexiones, ayuda a esas pequeñas anécdotas, esos momentos, para, en esas 400 páginas, tratar de explicar un poquito de complemento, lo que supuso para esta persona el paso por la vicepresidencia, más allá del paso de la vicepresidencia por esta persona, y que evidentemente era un intento de transformar el país desde una posición ideológica y desde un marco mental que trata de imbuir en las páginas para que podamos entender paisaje y paisanaje a la hora de transmitir el periodo de esos 9 años en donde se tomaron decisiones importantes, hubo un montón de elementos y hay muchos más que están fuera de los que están dentro. Porque, como digo, son 9 años, son 400 páginas y queda muy capitidismunido para el potencial que podía dar
Pero, como digo, son unas memorias de Alfonso Guerra, escritas por Alfonso Guerra, y evidentemente para lucimiento personal. Y como dice en la parte de atrás, la segunda parte de las memorias políticas de Alfonso Guerra, dejando atrás los vientos, comprende la etapa en la que el autor tuvo responsabilidad de gobierno. Entre esos años, 1982, en el que nací yo, curioso, ¿eh? Y 1991, el lector descubrirá una sincera exposición de la realidad de la España que se encontró una joven generación de socialistas y de los obstáculos que se alzaron ante el proyecto de modernización del país emprendido desde el gobierno. Una experiencia contada desde el mirador personal del autor que expone sin eufemismos las pautas de conducta que caracterizan la actuación de los gobernantes. El libro está escrito, según el propio autor, con dos orientaciones principales: decir la verdad, que yo conozco, y alcanzar un cierto grado de calidad en el estilo. En cuanto a lo primero, les certifico que lo ha cumplido, dice Alfonso Guerra. En tanto a lo segundo, es a lo que los lectores corresponde el veredicto. Lectura apasionante, dicen los de Espasa hoy, que una vez iniciada no se podrá abandonar. Bueno, eso es mucho decir, pero bastante es decir que este libro de este joven sevillano, un décimo hijo de 13, valga el dato, nacido en 1940, pues ciertamente lo ha escrito él. No como los dos libros de Pedro Sánchez, que lo has escrito, el ir en el océano, y simplemente ha ido escribiendo, como si fuera un amanuense, las palabras salidas de la boca de Pedro Sánchez. Pero bueno, ahí están los dos libros de Pedro y las magníficas memorias de Alfonso Guerra para transmitirnos cuál fue su legado, por lo menos en este elemento trilogiar, a la hora de dejarnos cuál es su perspectiva de su paso por el poder antes de ser vicepresidente, durante la vicepresidencia y después. Como digo, aquí terminamos con el libro de la vicepresidencia. En el otro vídeo tenemos lo de después, y lo de antes pues yo creo que no va a llegar nunca, salvo que a alguien se le ocurra la brillante idea de regalarme el libro. Y no, Susana, no me estoy refiriendo a ti. Y por tanto vamos a dejarlo aquí. Y si, querido Alfonso, si has llegado hasta aquí y has visto mi querido vídeo, muy agradecido de que hayas escrito tus memorias, porque otra gente que es muy ágrafa no lo hace, y por tanto te pones encima de toda esa gente que no quiere legar hacia el futuro un emolumento para el conocimiento, debido a que ahora la situación del género epistolar ha decaído desde el siglo XXI, y por tanto dejar un testimonio escrito como este libro puede ayudar a los historiadores del futuro, siquiera para tener un jalón más, un ladrillo con el que construir su visión del pasado retrospectivamente. Por lo tanto, por ese lado, gracias, querido Alfonso. Y por otro lado, pues ciertamente, evidentemente, recibirías una crítica de cada uno de los momentos, sobre todo de los que te refieres al Partido Nacionalista Vasco y a Euskadi, que son momentos bastante exiguos a lo largo del libro, eso hay que reconocerlo, pero con un talante bastante sangrante y antinacionalista y bastante jacobino, que seguramente te van a gloriarás de esto. Pero bueno, eres tú como eres y yo soy como soy, y por tanto en este vídeo decimos lo que decimos y tú escribiste lo que escribiste. Y por lo tanto, aquí lo dejamos. Gracias, Alfonso. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur, pero bat, Betty Helpien.